Revelado, el impactante mensaje divino que Pedro escuchó de Jesús tras negarlo 3 veces. En el tercer año de Joacim, en Jerusalén, el aire se percibía denso y tenso. Los murmullos resonaban en la sala donde Jesús compartía su última cena con sus discípulos. Ojos inquietos miraban al Maestro, cuyo rostro reflejaba una mezcla de amor y tristeza, mientras su voz resonaba con un eco de profecía. «Uno de vosotros me entregará», declaró, dejando caer la carga de sus palabras como un peso sobre los corazones de sus seguidores. Pedro, el pescador de Betania, con su piel curtida por el sol y manos callosas, sintió que el mundo se oscurecía alrededor de él. No podía imaginar un futuro donde su amado maestro fuera traicionado. La idea de su propia traición era dolorosa e irreconciliable. Con voz firme le aseguró a Jesús: «Aunque todos te abandonen, yo nunca te negaré». Al escuchar esas palabras de Pedro, un tamborileo de convicción resonaba en su corazón ardiente, pero al mismo tiempo, una sombra de miedo pronto empezaría a acecharlo. La cena avanzó, el vino nuevo, fresco y dulce, y el pan sin levadura ofrecían consuelo en el aire, pero la angustia se sentía palpable. Jesús continuó hablando, advirtiendo sobre las pruebas que estaban por venir. La atmósfera estaba cargada de presagios, como si las paredes mismas escucharan. Después de la cena, el arresto de Jesús fue abrupto. Los soldados, como sombras al acecho, rodearon al Maestro, llevándolo lejos. Pedro, dividido entre el amor y el miedo, lo siguió a distancia. Su corazón latía con fuerza y su mente estaba en conflicto. ¿Cómo podría ser que el Maestro, el Hijo de Dios, estuviera tan vulnerable? Fuera del palacio del sumo sacerdote, el frío de la noche se sentía más fuerte que la oscuridad en su alma. Alrededor de un fuego crepitante, Pedro buscó calor, pero las llamas solo reflejaban su temor interno. Una sirvienta se acercó, sus ojos penetrantes lo analizaron. «Tú también eres de ellos», dijo. De pronto, el tiempo se detuvo en un instante de elección. Pedro, envuelto en la inseguridad, respondió: «No sé de qué hablas». La negación surgió de su corazón, como si su vida dependiera de ello. El pánico lo envolvió, y la noche avanzó. Al ser cuestionado nuevamente, su voz temblaba con fuerza: «No soy su discípulo». Luego, el canto del gallo resonó en la distancia, como un reloj que marcaba el momento más oscuro de su traición. Jesús, en ese instante, lo miró. La mirada del Maestro, llena de tristeza y amor, atravesó el alma de Pedro, y su corazón se rompió. Allí, en las sombras, Pedro se desvaneció en lágrimas de arrepentimiento. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Días después, en la orilla del mar de Tiberíades, la luz de un nuevo día emergía, y allí estaba Jesús, resucitado. «Pedro, ¿me amas?», preguntó el Maestro. 3 veces repitió esta pregunta, cada vez resonando como una melodía de esperanza. «Apacienta mis ovejas», dijo, entregándole un nuevo propósito.
La historia de Pedro no terminaba en su negación. Al contrario, se abría a una misión que transformaría su vida y el mundo entero. La pregunta persistía en el aire. ¿Podría Pedro levantarse de sus caídas y cumplir con el llamado divino? La luz del alba brillaba, pero el camino hacia su redención apenas comenzaba. Cuando la mañana del tercer día amaneció sobre el mar de Tiberíades, la brisa traía consigo el susurro de antiguas promesas. Bien sabía Pedro que aquel encuentro no solo era un momento de restauración, era el inicio de una importante asignación. La mirada del Maestro, todavía grabada en su alma, lo urgía a levantarse del polvo de su negación, del abismo oscuro de su miedo. Los demás discípulos estaban allí, rodeando a Jesús como un faro que guiaba a una barca perdida en la tormenta. Preguntas y murmullos llenaban el aire, pero en el corazón de Pedro solo resonaba la voz de su Salvador. «Pedro, ¿me amas?». La pregunta sostuvo un peso que resonaba entre ellos como un eco celestial. Con cada repetición, las palabras penetraban más profundo, removiendo las capas del dolor y la culpa. «Sí, Señor, tú sabes que te amo», respondió Pedro, en un intento de reconquistar la confianza perdida. Cada respuesta era una declaración de entrega, un juramento que sellaba su devoción y su disposición a seguir el llamado de Dios. «Apacienta mis ovejas», respondió Jesús, y las palabras cayeron sobre Pedro como el rocío en la mañana, revitalizándolo, instigando en él un nuevo aliento de vida. Ya no se trataba solo de su pasado, era una invitación a un futuro, uno que llevaba la esencia de la misión divina. Sin embargo, la sombra de su traición aún persistía. Mientras la luz de la mañana iluminaba el mar tranquilo, los recuerdos de su negación danzaban en su mente, ciudades enteras de dudas se construían ante él. Pedro sabía lo que se le había encomendado, pero también sabía que el camino no sería fácil. Reconociendo la obra del Espíritu Santo en su vida, se giró hacia los demás discípulos y, anhelante de compartir su experiencia, comenzó a hablar de la resurrección, del amor que sobrepasa toda traición y de la nueva vida que se les ofrecía. Los corazones comenzaron a resonar con esta nueva verdad, cada uno comprendiendo que eran parte de un plan mayor. Mientras sus palabras fluyeron, la atmósfera se cargaba de esperanza. Pero Jesús les recordó con una voz firme: «Cuando eras joven, tú te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras». Estas palabras de advertencia trazaban un camino que conducía hacia el sufrimiento, un sufrimiento que sería parte de la gloria de la salvación. Pedro sintió una mezcla de miedo y determinación. En su interior, el temor intentaba asfixiar la alegría de su nueva misión. Sabía que se le llamaba a enfrentar desafíos que desafiarían no solo su fe, sino su valor. Y mientras miraba a sus hermanos, comprendió que el Señor no solo estaba restaurando su vida, estaba forjando a un líder que guiaría a la iglesia naciente con valentía. Y entonces, cuando Jesús se despidió de ellos, un suceso poderoso tuvo lugar. Con el cielo en su mirada, les prometió la llegada de un Consolador, el Espíritu Santo, quien los guiaría a toda la verdad y les daría el poder para cumplir la misión a la que los llamaba. «No estaréis solos», aseguró. El hombre que había negado al Maestro ahora entendía. El desafío de ser testigo de la verdad requeriría más que determinación. Necesitarían la unción del Altísimo. Con esta revelación en sus corazones, los discípulos miraron hacia el horizonte. Un nuevo día había comenzado, uno lleno de promesas y responsabilidades. La historia de la redención estaba en marcha, y en el aire flotaba una inquietante pregunta: ¿cómo se desarrollaría el plan soberano de Dios a través de sus vidas?
La obra de Pedro apenas comenzaba, y el eco de su llamado reverberaba en su pecho. La gloria de Dios aguardaba, y un futuro inesperado se desplegaría ante ellos. Los días que siguieron al encuentro en la orilla del mar, la vida de los discípulos transcurrió entre la expectativa y la incertidumbre. El cielo estaba cubierto por nubes que se empañaban tras las súplicas de aquellos hombres, temerosos de un futuro que aún no vislumbraban con claridad. Pedro, ahora renovado en su fe, intentaba asimilar las palabras que resonaban en su interior. «Apacienta mis ovejas». Sabía que esta instrucción no era meramente simbólica. Era un llamado a ser pastor, a cuidar, guiar y nutrir lo que el Maestro había dejado en sus manos. Un día, después de la aparición de Jesús, mientras se encontraban juntos en una casa cerrada, la atmósfera se tornó densa. El aire vibraba con la emoción contenida, y cada mirada se posaba en las puertas, aguardando un milagro en medio de la duda. Fue entonces que Jesús se presentó nuevamente en medio de ellos, con su presencia serena, como un faro en medio de la tormenta. «La paz sea con vosotros», dijo, y al pronunciar esas palabras, una calma sobrecogedora llenó sus corazones. Los discípulos estaban atónitos, pues apenas podían comprender la magnitud de su resurrección. Cada uno de ellos, además de Pedro, se sentía pequeño ante la revelación del poder de Dios. Esa paz ofrecida por el Salvador parecía purificar sus mentes y corazones, como si las aguas del mar de Galilea hubiesen regresado a su lugar tras una tormenta violenta. «Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío», continuó Jesús. Sus palabras resonaban con un eco de comisiones divinas desde tiempos antiguos, recordando a Moisés y a los profetas. Al pronunciar estas frases, sopló sobre ellos, diciendo: «Recibid el Espíritu Santo». Aquella era una unción sobrecogedora, un bautismo en el Espíritu que les equiparía para las obras que estaban por venir. Pedro, sintiéndose lleno de coraje y una renovada pasión, buscó las palabras adecuadas, conscientes de que llevaban en su interior el peso de la gloria de Dios. Con la autoridad de Cristo respaldándolo, comenzó a hablar con fervor sobre el reino inminente, alentando a los demás a estar firmes en la promesa del Consolador. Sin embargo, mientras sus corazones ardían de entusiasmo y su fe se afianzaba, uno de los discípulos, Tomás, se mostraba escéptico. «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, no creeré», dijo. Su voz resonó con un eco de soledad que hacía eco de las dudas pasadas de Pedro mismo. Aquella declaración fue un reto tanto para él como para los demás, una oportunidad para que otro milagro se manifestara. 8 días después, mientras se reunían nuevamente, Jesús apareció ante ellos, fijando su mirada en Tomás. «Trae tu dedo aquí y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente». La transformación de Tomás fue instantánea. «Señor mío y Dios mío», exclamó. Y en aquel momento cada uno entendió que era el mismo poder que había devuelto a la vida a su Maestro el que ahora les estaba enviando. Pedro contempló cómo el asombro de la fe nacía de la duda y se dio cuenta de que en cada uno de sus compañeros la obra divina estaba tomando forma. ¿Cómo podría él mismo haber dudado alguna vez? La misión que recibían no solo era suya, sino del Creador y de su promesa de que el Espíritu Santo estaría con ellos. Mientras la noche caía sobre la ciudad, un nuevo susurro del plan soberano de Dios se dejaba sentir. Algo aún más asombroso estaba por suceder. La promesa de la llegada del Espíritu Santo se acercaba, y con ella el cumplimiento de las profecías antiguas que hablaban de un derramamiento que cambiaría para siempre el corazón del pueblo.
La fe de Pedro, en esa noche cargada de promesas, comenzaba a delinear una historia de transformación divina que resucitaría no solo a la Iglesia, sino a toda una nación. ¿Qué nuevas revelaciones traería el Espíritu? ¿Qué poder desplegaría? El horizonte espiritual se preparaba para un gran estallido de luz. Mientras los días continuaban deslizándose por el calendario con la serenidad de un río que no se detiene, los discípulos se encontraban ansiosos, un eco de inquietud latiendo en sus corazones. Su vida había cambiado irrevocablemente desde que el Maestro había resucitado, y la atmósfera de expectativa se volvía cada vez más tensa. En medio de sus conversaciones y preparativos, Pedro sintió la urgencia de buscar la dirección precisa de Dios. Una mañana, mientras meditaba y oraba junto a los demás, una sombra de duda se cernió sobre él. Recordaba cómo, en el momento de la traición, había negado a su Señor no una, sino 3 veces. Las palabras de Jesús: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces», Mateo 26:34, resonaban en su interior. Cada vez que cerraba los ojos, ese recuerdo lo aturdía, como el retumbar de un trueno lejano que anunciaba una tormenta. Fue en una de esas mañanas sombrías, en la que el aire era pesado con la culpa del pasado, cuando ocurrió un hecho extraordinario. Mientras Pedro buscaba consuelo en la palabra, el grupo se reunió para compartir lo que habían experimentado después de la resurrección. Fue entonces que Jesús apareció nuevamente entre ellos, no como un espectro, sino lleno de vida y gloria. Su presencia iluminó la habitación y con ella disipó las tinieblas de sus corazones. «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?», preguntó Jesús, mirándolo a los ojos con una ternura que solo un Salvador conoce. Pedro sintió cómo su corazón se alzaba ante la profundidad de esa pregunta, mientras el eco de sus negaciones pasadas intentaba silenciar su respuesta. «Sí, Señor, tú sabes que te amo», respondió, anhelante de restauración. «Apacienta mis corderos», le dijo el Maestro, repitiendo la pregunta 2 veces más, cada vez con una instrucción que lo urgía a cuidar del rebaño. Pedro, cada vez más renovado y lleno de un propósito nuevo, comprendió que sus caídas no eran el fin, sino el escenario para el nuevo comienzo que Jesús ofrecía. En medio de los murmullos de incredulidad y temor, las palabras del Maestro fueron como bálsamo, una asignación divina que ató su corazón a un propósito mayor. Perceptiblemente, los otros discípulos contemplaban la escena con asombro y reverencia, entendiendo que lo que presenciaban era más que un simple diálogo, era un acto de restauración divino, un testimonio de la fidelidad de Dios a pesar de nuestras flaquezas. En cada apacienta resonaba la promesa de salvación y esperanza, una reafirmación del compromiso que el Maestro tenía hacia Pedro y por ende hacia ellos también. «Y cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres», le dijo Jesús, dejando claro que la historia de Pedro no terminaría en el fracaso, sino que conduciría a una gloria aún mayor. Pedro sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, no de desesperación, sino de una esperanza renovada. El Espíritu comenzaba a mover su corazón de una manera que nunca había experimentado antes. Con la llegada inminente del Espíritu Santo, el ambiente cambió dramáticamente. El cumplimiento de la promesa se acercaba como un amanecer ansiado tras la oscuridad de la larga noche.
El peso de la anterior traición se desvanecía, y en su lugar surgía un nuevo fervor que les hacía arder el alma. La comisión de Jesús estaba ahora grabada en sus corazones. Id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Mientras la luz del alba iluminaba el horizonte, Pedro entendió que todo había sido parte de un plan soberano y hermoso de Dios. Había sido elegido no a pesar de sus fallas, sino en medio de ellas. La historia que apenas comenzaba en sus corazones no solo sería un testimonio de su fe, sino un hermoso reflejo de la misericordia redentora de Dios. La pregunta que los llenaba de expectación ahora se hacía más apremiante. ¿Qué maravillas revelaría el Espíritu Santo? ¿Qué poder traería consigo que cambiaría todo lo que creían saber? El viaje hacia lo desconocido pronto comenzaría, y el eco de la obra de Dios resonaría a través de los tiempos, dejando a todos maravillados ante el impacto del amor divino derramado sobre su creación. Mientras la atmósfera vibraba con anticipación y fervor, los discípulos se reunieron en un lugar elevado, donde la brisa suave movía las cortinas como si la creación misma esperara un acto de divina revelación. Pedro, aunque renovado por el perdón del Maestro, aún sentía el peso de su pasado. Sin embargo, esta sensación de culpa que antes lo había atosigado, comenzaba a transformarse en un ardiente deseo de asegurar lo que le había sido confiado. El ambiente estaba impregnado de expectación mientras ellos oraban y meditaban en silencio. Aquella promesa que Jesús había dejado en sus corazones resonaba como un eco poderoso, un llamado que mecía sus almas. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Sin embargo, las palabras estaban llenas de misterio. ¿Qué significaría realmente esa venida? La duda y la curiosidad caminaban de la mano en sus corazones. De repente, el silencio fue roto por un viento fuerte y vibrante que llenó la habitación, como si el mismo cielo se abriera y descendiera. Ráfagas de poder divino se deslizaban sobre ellos, y Pedro, sintiéndolo vibrar a través de su ser, conoció instintivamente que la promesa estaba por cumplirse. Las llamas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y el Espíritu Santo fue derramado, llenando sus almas con un ardor que jamás habían conocido. «Miren, hablamos en diferentes lenguas», exclamó un discípulo, los ojos brillando de asombro. Cada palabra que pronunciaban se entendía en un idioma diferente, como un testimonio de la unidad divina en medio de la diversidad humana. Pronto se reunieron miradas curiosas en la calle, donde la multitud, compuesta por judíos de todas las naciones, se aglutinaba al escuchar el alboroto. Pedro sintió que esa llamarada en su pecho era una señal. El miedo que había sentido antes se disolvía como la niebla ante el sol naciente. En ese momento de revelación, se dio cuenta de que él, a quien Jesucristo había restaurado, debía levantarse y declarar la grandeza de Dios a todos. Con el poder del Espíritu guiándolo, se levantó ante la multitud. Su voz resonó con una autoridad y fervor desconocidos para él. «Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales. Este es el que crucificasteis». Hechos 2:22. La multitud quedó atónita ante la audacia de un hombre que había vivido en la sombra de su propia traición. «Esto es lo que profetizó el profeta Joel», continuó Pedro, recordando las escrituras que habían sido una luz para su camino.
Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17. Cada palabra que pronunciaba vibraba con un mensaje de esperanza y redención, un eco de la misericordia divina que ahora llamaba a muchos a la salvación. La convicción de que este evento era parte del plan soberano de Dios se impregnó entre sus oyentes. Eran confrontados no solo con su propia culpa, sino con la maravillosa verdad de que el mismo Jesús, a quien habían rechazado, estaba ofreciendo perdón, restauración y nueva vida. Mientras Pedro continuaba, los corazones de los presentes empezaron a palpitarse como nunca antes. «¿Qué haremos, hermanos?», preguntaron, tocados profundamente. Pedro, con una luz resplandeciente en su mirada, contestó: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Hechos 2:38. El eco de la redención comenzaba a difundirse, y más de 3,000 almas fueron añadidas ese día. Sin embargo, en el corazón de Pedro la pregunta permanecía: ¿qué más tiene Dios preparado para nosotros? La expectativa vibrante se cernía en el aire. He aquí, el plan de Dios apenas comenzaba a desplegarse, dejando entrever una magnificencia que superaría todo entendimiento. ¿Qué otros misterios estaba reservado para la comunidad de fe? La obra de Dios, ahora en movimiento, desafía la imaginación. Mientras la multitud comenzaba a disolverse, embriagada de la esperanza recién hallada en el perdón, Pedro se retiró un momento, buscando claridad en lo que había experimentado. Su corazón latía con fuerza, y a cada paso que daba, sentía el peso del Espíritu Santo guiando su camino. Bajo un cielo estrellado, donde cada constelación parecía parpadear con el poder de Dios, se apartó para meditar. En ese momento de soledad alejada del bullicio, una voz resonó en su interior, firme como un trueno, pero suave como la brisa. Recordando las palabras del Maestro, sus pensamientos giraron en torno a las 3 veces que había negado a Jesús. ¿Cómo podría ser el hombre de valor ahora? Sin embargo, esta sensación de culpa no lo llevaría al desánimo, sino a una profunda reflexión. Pedro, le susurró aquella voz, «Te llamé de las sombras a la luz. Como el rocío de la mañana, he renovado tu esencia». La negación no es el final, sino la puerta que se abre a una nueva vida. Las palabras resonaron en su corazón, recordándole que cada error era una lección, y cada caída una oportunidad para levantarse nuevamente. Mientras reflexionaba, un grupo de discípulos se acercó y le preguntó: «Maestro, ¿qué haremos ahora que el Señor ha hecho grandes cosas entre nosotros?». Pedro miró en sus ojos la misma transformación que había experimentado. En ellos vio la llamativa promesa de Dios manifestándose. Juntos eran parte de un gran propósito. «Su mano está sobre nosotros», respondió Pedro, con un brillo de resolución en su mirada. No solamente hemos recibido el poder del Espíritu, sino que somos llamados a ser testigos de su amor y de su verdad. Iremos y proclamaremos las maravillas de nuestro Dios, comenzando con nuestra gente y extendiéndonos más allá. De repente, un estallido de gloria surgió desde el centro de la ciudad. La gente, aún conmovida por el mensaje, se reunía desde diversos rincones, ansiosa de escuchar más sobre Jesucristo. Pedro, sintiendo la urgencia del momento, se preparó para hablar nuevamente. Su voz, ahora llena de elocuencia y pasión, resonó en el aire.
convocamos a todos, el reino de Dios está aquí, arrepentíos y creed en las buenas nuevas. Mientras proclamaba con fervor, corazones que antes estaban endurecidos comenzaron a quebrantarse. Entre la multitud, un grupo de líderes religiosos contemplaba las enseñanzas con creciente indignación. Se susurraban entre ellos, inquietos por la influencia que Pedro y los demás estaban ganando. Sus miradas escudriñaban con el propósito de detener lo que veían como una amenaza al orden establecido. No obstante, lo que estos hombres no podían entender era que el Espíritu Santo había comenzado un avivamiento y que el plan de Dios se desplegaba sin obstáculos. Las multitudes se unían a la proclamación y el eco del mensaje comenzaba a resonar más allá de las fronteras de Jerusalén. Esa noche pasaría a la historia no solo como un despertar espiritual, sino como el inicio de algo que transformaría no solo a Israel, sino al mundo entero. Mientras Pedro miraba a esos ojos hambrientos de verdad, una pregunta profunda surgió en su corazón. ¿Qué más Dios tiene preparado para aquellos que creen en su nombre? Los cielos se abrían aún más, revelando un misterio sorprendente. La promesa de Cristo de que estaría con ellos hasta el fin de los tiempos pesaba sobre su alma. No solo en Jerusalén, sino también entre los gentiles, en tierras que nunca podrían haber imaginado. Uno de ellos lo interrumpió. ¿Y si encontramos resistencia, qué pasará entonces? Pedro, sintiendo la firmeza del Espíritu, respondió con valentía: No temáis, pues lo que Dios ha determinado no se detendrá. Hay un fuego que arde en nuestro interior. Él es el que sigue, porque la victoria ya es nuestra. Así, con cada palabra, cada proclamación llena de poder, Pedro sabía que el plan soberano de Dios estaba bien orquestado. Y aunque aún quedaban muchos desafíos por delante, lo que empezó en un aposento alto estaba a punto de extenderse como un río por toda la tierra. La comunidad de fe, dotada de la autoridad divina, marcharía en obediencia al llamado, mientras sus corazones rebosaban de esperanza. En la quietud de la noche, una chispa quedó suspendida en el aire. Lo que aún no conocemos es mucho mayor de lo que hemos visto. Donde hay oscuridad, allí habrá luz, y donde hay duda, fe florecerá. El misterio estaba comenzando a revelarse, y todo iba hacia un propósito divino más grande. El amanecer se asomaba tímidamente sobre Jerusalén, bañado por una luz dorada que parecía anunciar la llegada de nuevos tiempos. Las calles, aún silenciosas, empezaban a cobrar vida, y los ecos de la noche anterior resonaban en el corazón de los seguidores de Cristo. Pedro, su semblante radiante y su espíritu reavivado, reunió a los discípulos en un rincón del templo. «Escuchadme, hermanos», comenzó, su voz firme y llena de fervor. «El Señor ha prometido que seremos sus testigos, y esta mañana quiero compartir con vosotros una revelación que ha ardido en mi corazón como un fuego inextinguible». Los discípulos, con miradas expectantes, se acercaron más. Pedro continuó: Él nos habló de profecías que aún no se han cumplido, de un vino nuevo que derramará sobre toda carne, tal como el profeta Joel había declarado. Recordó las palabras del profeta: «Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». El impacto de estas palabras hizo eco entre sus oyentes. Algunos se miraron, comprendiendo la grandeza del mensaje. Pedro se sintió lleno de valentía al visualizar el plan divino que podría cambiar la humanidad entera. Dios está en movimiento y no debemos vacilar.
Millones anhelan escuchar el mensaje de salvación. Sin embargo, la aversión de los líderes religiosos no se había disipado. En sus púlpitos diseminaban dudas y desconfianza. «Atadlo, calladlo», se murmuraban entre ellos, incapaces de tolerar el impacto espiritual que estaba tomando forma ante sus ojos. La ira y el miedo guiaban sus corazones, mientras planeaban cómo sofocar esta nueva enseñanza que creían podría amenazar su autoridad. Mientras tanto, Pedro compartía los eventos de la última cena, recordando el sacrificio que habían presenciado y el amor subyacente en cada acción de su Maestro. Él nos enseñó a servir, a amarnos los unos a los otros y a ser un solo cuerpo, un cuerpo que es fuerte, que lleva luz a las naciones. En ese momento, un joven del grupo expresó su preocupación. ¿Y si el Sanedrín nos busca entre las multitudes, nos arrestarán por esto? La inquietud era palpable. El miedo a la persecución era una sombra que pesaba sus corazones. «Escuchad, queridos amigos», respondió Pedro sin dudar. «Recordemos las palabras del Señor. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma». Mateo 10:28. Si nuestro Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar en contra? Debemos seguir adelante, con la certeza de que incluso en la adversidad, su gloria se manifestará. Con un espíritu renovado, se ofrecieron unos a otros palabras de aliento, y juntos levantaron sus voces en oración, pidiendo fortaleza y guía del alto. Cada uno sentía el calor del Espíritu Santo envolviendo sus corazones, recordándoles que su misión iba más allá de sus temores. Mientras clamaban, los cielos parecían abrirse nuevamente. Pedro, abrumado por un sentido de la presencia divina, les dijo: «Las puertas que se cierran no son más que preparación para las que Dios abrirá. Estamos en el umbral de un nuevo amanecer, y el reino de Dios no se verá restringido». De repente, un viento suave sopló a través del templo, trayendo consigo un susurro divino. Las palabras de Jesús retumbaron en la mente de Pedro. «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Juan 14:18. Era un recordatorio de que nunca estarían solos en su misión. El misterioso plan de Dios estaba comenzando a diseñarse en sus corazones. Más allá de la resistencia que enfrentarían, Pedro comprendió que el propósito de Jehová se llevaría a cabo. Comprometámonos a ser portadores de su luz, porque lo que se avecina es un torrente de gracia, y aquellos que tengan fe verán la manifestación de su poder. Así, con clamor y devoción, se unieron en oración. La atmósfera estaba cargada de una expectativa palpable, y en cada corazón vibraba una pregunta que apenas empezaban a entender. ¿Hasta dónde nos llevará el Espíritu Santo en su plan? Era solo el principio de una jornada que había sido predestinada por siglos. La historia de los actos de Dios estaba a punto de desplegarse, revelando maravillas que jamás habían imaginado. En ese susurro sagrado, una verdad se sellaba en cada alma. Lo que aún no hemos entendido es solo el principio de la gloria mayor que vendrá. Él nos dijo que el Hijo del Hombre debía sufrir muchas cosas y ser desechado. Pero también nos prometió que, tras la tormenta, viene la calma. Las palabras retumbaban en su interior como campanas resonantes. Conocemos el dolor del camino, pero al fin también conocemos la esperanza de la resurrección. Un murmullo surcó la multitud, mientras la esperanza comenzaba a encender los corazones de aquellos que escuchaban. Algunos se acercaron, ansiosos por saber más sobre el Mesías que había partido, y cuya presencia ahora parecía tan palpable entre ellos.
Un hombre de rostro amable, con un manto desgastado, se acercó y preguntó: ¿De qué manera vivirá este santo entre nosotros? ¿Cómo puede haber un nuevo pacto en tiempos de tanta opresión? Pedro miró al hombre con compasión y comenzó a relatar cómo el reino de Dios era como un pequeño grano de mostaza, capaz de crecer hasta convertirse en un árbol grande. Sobre la roca de esta revelación, los corazones endurecidos serán quebrantados, y la salvación fluirá como torrentes de agua viva. Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Así, cada palabra de Pedro se convertía en un lazo de unión entre el cielo y la tierra. La multitud crecía, algunos traían consigo las cicatrices de la duda, mientras que otros venían llenos de fervor y esperanza. La energía espiritual aumentaba. Justo entonces, un grupo de líderes religiosos se acercó con rostros fríos y desafiantes. Observaban desde las sombras, enfrentados a la luz que emanaba del grupo. «Este es un mensaje peligroso», dijo uno de ellos, con voz amarga. «¿Por qué alentar la rebelión? Callad a ese hombre antes que contagie a más incautos». Pedro, ahora ardiendo con el fuego del Espíritu, se volvió hacia ellos. ¿Acaso hacemos el mal por hacer el bien? Si hemos de hablar, no callaremos lo que hemos visto y oído. Los profetas hablaron de este día, de la restauración de su pueblo. La inquietud creció en el corazón de los religiosos, mientras miraban hacia los discípulos. Pero antes de que pudieran reaccionar, el viento sopló nuevamente, trayendo consigo la promesa de transformación. Los seguidores de Cristo sintieron que eran parte del diseño divino, que cada acto de fe resonaba en la eternidad. «Hoy la palabra de Dios se está cumpliendo», exclamó Pedro, sintiendo el peso de cada palabra que pronunciaba. «El Mesías está en nuestros corazones. Juntos seremos sus testigos hasta los confines de la tierra. Él está levantando un pueblo que será un faro en la oscuridad y la esperanza de las naciones». Los murmullos de la multitud resonaron con nuevo fervor, mientras las palabras de Pedro calaban hondo. Con sus corazones palpitantes, la multitud clamó al cielo con el deseo ardiente de conocer más, y en medio de la oposición creían que el tiempo de Dios era perfecto. Al cerrar sus ojos, Pedro sintió una conexión más profunda, como si la historia estuviese siendo escrita de nuevo. Y mientras se llenaban de esperanza, una pregunta aguardaba entre ellos, resonando en cada uno como un eco sagrado. ¿Qué más revelará el Señor en su plan divino? ¿Qué otras maravillas nos ha reservado? Era solo el inicio de una aventura que había sido predestinada desde los tiempos antiguos. Y así, el misterio de su propósito comenzarían a desplegarse como un mapa celestial de milagros, fuego y promesas. Mientras el clamor de la multitud resonaba en el aire, cada corazón pulsaba con ansias de verdad y transformación. La atmósfera se tornó sagrada, como un velo levitando entre lo terrenal y lo eterno. Pedro, con los ojos cerrados y la mente centrada en su Salvador, recordó las palabras de Jesús en esos días sombríos, cuando el peso de la culpa lo había abrazado. Había sido la noche oscura de su negación, y así como el sol se levanta tras la noche, ahora un nuevo amanecer se cernía sobre ellos. «Mientras estuve con vosotros», comenzó Pedro, su voz firme traía consigo la seguridad de un hombre de fe renovada. «El Señor nos mostró el camino. Él dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado». La multitud se calló, como si cada palabra que salía de su boca era un hilo que les unía a la esperanza.
De repente, un silencio sepulcral envolvió el lugar. Algunos comenzaron a murmurar entre sí, llenos de preguntas y escepticismo, cuestionando las posibilidades de un cambio real en sus vidas. Sin embargo, Pedro, iluminado por el Espíritu, continuó. No solo sufrió, ni solo fue desechado. Él resucitó y ahora nos llama a ser embajadores de este mensaje. Su voz resonaba como el eco de trompetas celestiales, llamando a la acción y la reflexión. Entre la multitud, algunos rostros mostraban la lucha interna entre la fe y la duda. Un joven, empujado por la curiosidad, levantó la mano. ¿Cómo sabemos que Él está con nosotros ahora? ¿Cómo podemos sentir su presencia entre nosotros? La inquietud de sus palabras encontró eco en los corazones de muchos. Pedro respondió con un fervor apasionado. Es por el Espíritu Santo que ahora estamos unidos. Él es la promesa que se cumple, como está escrito. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Justo al pronunciar esas palabras, el viento sopló de nuevo. Un viento suave que pareció abrazar al grupo, llenando la atmósfera con una energía palpable de lo divino. Los ojos de nuestros corazones se han abierto, continuó Pedro, mientras el murmulloso alboroto se transformó en susurros reverentes. La obra que Dios comenzó en nosotros no tiene fin. La promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, a tantos como el Señor nuestro Dios llamare. En esos momentos, internacionales y diversos, la unificación del pueblo comenzó a emerger, unidos en una sola voz, desafiando los límites de su miedo y desesperanza. Mientras Pedro predicaba, los líderes religiosos, temerosos de perder su control, se agitaron. No podemos dejar que este manto de enseñanza se expanda, murmurarían entre ellos. En su corazón, un profundo conflicto germinaba, como una sombra que se aferraba contra la luz que brotaba. Sin embargo, fuera de las murallas del templo, los fieles comenzaron a unirse, buscando la salvación en prememoria de hace mucho tiempo. Bajo la luz de la luna, un cielo estrellado presenció el nacimiento de una comunidad que había sido labrada por la mano de Dios. Pedro, viendo el impacto que su mensaje causaba, enlazó su propia historia de negación con estas nuevas esperanzas. Recuerda cómo el Señor fue entregado por amor a nosotros. Yo lo negué, pero su amor nunca flaqueó. Entonces, como un torrente de revelaciones del cielo, la peticionaria de la multitud ascendió. ¿Y cuál es nuestra parte, Pedro? ¿Cómo participaremos en este nuevo pacto? Una súplica poderosa, cargada de expectativa. Y así el Espíritu habló a través de él. Convertíos y sean bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cada palabra era un paso más hacia la luz, una invitación a renacer, a dejar atrás la oscuridad y abrazar la promesa. Y mientras las palabras fluían, una mirada profunda abarcó a los que estaban allí. Pedro se atrevería a revelar algo más. Hoy, así dice el Señor, haré maravillas en los cielos y en la tierra. Quedó entre ellos un eco divino, como un clamor de antiguas promesas ahora al alcance. El murmullo de la multitud se entrelazaba con un nuevo deseo. ¿Cuáles son esas maravillas, Señor? ¿Qué más harás, oh Dios, para mostrarnos tu camino en la oscuridad? Así, al caer la noche, la llama de la verdad continuó surgiendo con fuerza. El eco del fuego renovador de Pentecostés comenzó, mientras las preguntas se entrelazaban en las almas de los presentes.
Un misterio aún aguardaba su revelación, un propósito más profundo en el corazón de Dios que estaba por desplegarse, llevando esperanza a las puertas del mundo. 3 días después de aquel glorioso despertar, las calles de Jerusalén vibraban con una energía renovada. El eco de la transformación se sentía en cada rincón, y la ciudad, que una vez había albergado el miedo y la duda, ahora se vestía con la promesa de Dios. Los corazones de los discípulos ardían con un propósito, y entre ellos el nombre de Pedro se alzaba no solo como el pescador transformado, sino como un líder en la misión divina de propagar el mensaje de Cristo. Una mañana brillante, Pedro y los demás se dirigieron al templo para orar. Al pasar por la puerta llamada La Hermosa, encontraron a un hombre cojo de nacimiento, que pedía limosna. Sin dudarlo, Pedro miró al hombre a los ojos y, lleno del poder del Espíritu Santo, declaró con autoridad: «Míranos, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:6. El hombre, sorprendido, sintió una fuerza sobre él. Sus pies y tobillos se fortalecieron de inmediato. Con un grito de alabanza, se levantó y comenzó a andar, saltando y alabando a Dios. La multitud, atónita ante este milagro, se congregó alrededor, reconociendo al hombre que solía pedir en la puerta. La asombro se apoderó de ellos, y los corazones comenzaron a inclinarse a favor del mensaje de redención. Pedro, viendo la oportunidad, se dirigió a la multitud. «Hombres de Israel, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro propio poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre?» Hechos 3:12. Pedro explicó cómo, mediante la fe en el nombre de Jesús, el hombre había sido sanado, y exhortó a la multitud a arrepentirse y volver a Dios. La respuesta fue increíble. Muchos se sintieron tocados, y varios creyeron en las palabras de Pedro. Sin embargo, la noticia del milagro atrajo la atención de los líderes religiosos, quienes comenzaron a sentir que su influencia se desmoronaba. Los sacerdotes, los capitanes del templo y los saduceos se acercaron, llenos de indignación, exigiendo que se detuviera la difusión de la enseñanza sobre Jesús. Al ser arrestados y llevados ante el consejo, Pedro, empoderado por el Espíritu Santo, enfrentó a sus acusadores con valentía. «Jueces del pueblo y ancianos de Israel», comenzó, «si hoy se nos interroga por un beneficio hecho a un hombre enfermo y se nos pregunta cómo fue sanado, sea notorio para vosotros y para todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios levantó de los muertos, por él este hombre está sano delante de vosotros». Hechos 4:8-10. La audacia de Pedro desconcertó a sus captores, quienes no podían negar la realidad del milagro. Impresionados por la sabiduría de Pedro y Juan, a pesar de su condición de hombres sin formación, reconocieron que habían estado con Jesús. Pero la amenaza a su autoridad los llevó a tomar decisiones drásticas. «No hablen ni enseñen en el nombre de Jesús», ordenaron. Pedro, consciente de su misión y del poder que tenía, respondió con determinación: «Si es justo ante los ojos de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, juzgad, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Hechos 4:19-20. La decisión estaba tomada. No podían y no debían callar la verdad. Luego de ser liberados, Pedro y Juan regresaron con los demás, compartiendo lo que había ocurrido. Con un espíritu exaltado, unieron sus voces en oración, clamando a Dios por valentía y libertad para seguir proclamando el mensaje de Cristo. Mientras oraban, el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo, quienes no solo hablaban, sino que actuaban conforme al poder que habían recibido.
De esta manera, la comunidad de fe continuó creciendo en número y en poder, llevando el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra. Pero la historia de resistencia apenas comenzaba. La pregunta persistente y la expectativa flotaban en el aire. ¿Qué nuevos desafíos encontrarían? ¿Cómo desenvolvería Dios su plan soberano en medio de la persecución y la prueba? La revelación de su propósito estaba aún por desplegarse, y la gloria de Dios prometía ser manifestada de maneras que nunca habían imaginado.